Aya, saan ka ba ngayon, Aya? Bakit naligaw ka dito? Aya, alam mo na gagawin mo, ha? Kailangan galingan. Galingan mo, ha? Tapos, tatagalugin mo lang basta yung tatagalugin. Dito yung paglakad mo, Aya, dapat ba yung pagkabutis talaga? Kailangan, ganilimitsan mo. Ay, pala yung damit ko. Teka lang, tignan mo. Pala yung damit ko. Kaso, yung damit mo, pag ginyan mo Pretty dress. parang hindi ka, ano pa. Sorry. Yung damit mo pala, ay parang hindi ka dyan, pambuntis. Pabuntis yan. Para ka na nagpalaglag. Ay, sabihin mo kay Tres meses. Sandali, kailan ba itong umalis si Mario? 3 meses agad. Wala pa. Dos. Dos pa lang. Dos. Sabihin mo, Tres. Sa 3 meses sa buntis. Oo, sige. Hindi natin, baka umalis pa niya yun. Seryoso na, ha? Sige. Bibilangin kayo ni Tia, Mami? Huwag ka tatawa, Jose. Hindi ako patawanin. Dito tayo sa kabila. Kailangan malungkot. Ayaw, medyo bilisan mo yung lakad mo. Dali, buntis, di ba? Kawawa naman yung buntis. Ano na yan? Sabi ko, ayaw, bilisan mo yung lakad mo. Sabi ka, buntis, di ba? Dali, naririnig ko siya. Dito tayo sa mga bata. Oh. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Todo bien? Buenas tardes. Sí, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Medyo yung ano mo. Alagaan mo tiyan mo. Buenas tardes. Buenas tardes. Ano sila nakubad? Ay, salamat dito tayo. Oh, Sabi ayan. Dito po kayo. ano yung gusto mo, contesta? Ano naman yung tempo? Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas. Sí, problema. Vete ahí todo, niños. Eso no para... Vete ahí. No para niños. Ito yung damit nila. Vete, hindi pa kailangan pakita yan. Huwag ko pakita. Huwag ko pakita. Kasi Ikita mo. baka maano. Sama mo, Ben. Si Mamis. Aya, huwag ka masyadong problema, Aya. Lahat ng problema may solusyon. Kaya sabi ko nga hindi tama. Kaya nga eh. Kaya talaga. Sama mo, Ben. Init ah. Sobrang init. May talagang parang dito. Sis. En serio. Espera, la puerta. Escucha. Sammy tiene problema grande. Es verdad. Sabi ko siya may problema. No, ella explicar lenguaje. Yo explicar. Quiero saber algo. No, tagalogin mo na lang tapos ako mag-i-Espanyol. No. Ano? Sabihin mo sa kanya na malaki ng problema. Sabihin mo. Yung, sige. Mami, alam mo na yung butis-butis gano'n. Mami, ella dicho, tú sabe, Aya, no? Tú sabe Mario, su novia, Aya, no? Mario, su novia, Aya, no? Cuando Mario y Mami Cookie ha ido, ¿no? Cuando Mami Cookie y Mario ha ido, uno veces Aya ha ido a su casa de Mario. Mami Cookie saber. So sabi ko kay Chamame, nung si Mario ay nandito pa, si Mario, ay, hindi na nabasa.
¿Qué pasa? Sabi ko, nung nandito pa si Mario at saka nagpunta si Aya sa bahay ni Mario isang gabi. Una noche, tú sabes, cuando nosotros comer de restaurante Manila, con Mario, noche, yo, ella, todos volver a la casa. Pero Mario ha ido mi casa para coger a Aya. Noche, a las 10. Sabi ko alas 10 ng gabi, kinuha ni Mario si Aya sa casa, alas 10. Y después, yo no sé, ahora Aya, tres meses. Pero el problema, Mario y ella no hablar más. Wala ko mo. Yun. Yung sabi ko nga nung buntis ka ako si Aya. Tapos ngayon 3 months. Ngayon hindi na siya kinakausap ni Mario. Sabihin mo, Problema mucho, sí. sabihin mo, bigla na lang hindi siya nagparamdam. Ay, un día, mandar mensaje, llamar, no hay problema. Pero un día, no más mandar mensaje, no más hablar. 3 meses. Ano sabihin ko pa? Tapos sabihin mo sa kanya, gusto kong palakihin dito yung bata. Pero chamame, es lo uno secreto. Ella bebé quiere salir aquí. No quiere salir de Pilipinas. Porque problema. Porque no hay padre. Problema para mi país, así. Sabi ko, No pwede abortion? no pwede. Sabi ganun kay sabi ni Aya, gusto niya dito palakihin yung bata. Pinasabi ko kay Chamami. Sabi ko 3 months kasi buntis. So hindi pwede sa Pilipinas na iuwi yung bata. Sabihin mo, hindi pwedeng malaman ng pamilya. Sí. Ella dicho, su familia no puede decir ella embarazada porque problema. Porque ¿dónde padre? Mi país no pwede esto. Sabi ko hindi pwede sa bansa namin na malalaman na buntis tapos walang tatay. Por eso, llámame nena vete ahí. Llámame, escucha. ¿Qué vamos a hacer? Diyan gusto mo pa. Sasabihin mo pa. Huwag pakita si Nena. Llámame, ¿qué vamos a hacer? 3 meses. Llama Mario, no contesta así. Llama a Cookie. ¿Cómo? Llama Mami Cookie. Ang sabi ko noon ay tawagan daw ni Aya si Mami Cookie. Pero Pero wala namang magagawa sa ella ha dicho que vamos a hacer cuando Mami Cookie saber esto. Sabi niya alam naman daw magagawa si Mario. Ella quiere. ¿Quién cuidar tu bebé? Cuidar. Yun nga. Sabihin mo pa kay Chamami kung pwede, ipaampun sa kanya yung bata. Kasi hindi ko kaya kang palakihin. Si Mami, escucha, no? Pero sa amin sa lalo, may pain. Hindi nga, ako na muna nag-explain kay Chamami. Chamami, su bebé para aquí, no? Ella no babakasyon hasta terminar de sakal de bebé, no? Sabi ko hindi magbabakasyon siya hanggang hindi nanganganak. Después, Chamami no tiene problema cuando pasensya. Ejemplo, nosotros Ponelo pa. Chamami, Mami, escucha. Chamami, tú puedes preguntar a una persona aquí cuando ella, porque empresa también no hay problema de empresa. Ella puede abortar, pero esto pecado. No puede abortar, ella no quiere abortar. Así. Para abortar es pecado. Pero Sí. si ella quiere cuidar su bebé, cuida, pero no sé, no puede ir en Filipinas así. Sí, no. Chamami, yo solo preguntar. Hay puede una gente aquí pagar cada mes para cuidar bebé. Después, ejemplo, Balbina. Niñera, Oh, sí, ejemplo, Balbina cuidar esto bebé para ella. Después, cuando esto no quiere. Soportar, sí. Porque ella no quiere esto abortar, así. Porque esto no está bien. no está bien. No, sí, como.
So sabi ni Chamame, yung abortion daw ay hindi daw okay. Kasalanan yan. O kasalanan, sabing ganun. Kaya sabi ko baka po pwedeng si Balbina o sila Pasensya pwedeng mag-alaga ng baby tapos susuportahan na lang ni Aya. Chamame, ikaw ba, sir? O pwede hablar ko na hindi para pag-aral. Hindi ba mo pwedeng ampunin ni Chamame? Eh, Chamame Aya dito, ito na pwede adoption esto. En nosotros ahí doon. Ella va a quedar aquí conmigo. Ella va a quedar aquí. Ella va a quedar aquí. Ella va a quedar aquí. Pero Chami salió. Pero esto bebé, cuando no haya opción, esto bebé mandar mi país Sí, también. cuando mandaste yo puedo cuidar. Sabi ni Chamame, pwede daw Si alagaan. ella pague así, yo puedo cuidar de ella. Sabi ni Chamame, pwede daw alagaan yung baby. Pwedeng alagaan daw yung baby. Sabi nga ni Chamame, pwede daw alagaan yung baby kapag dinala sa Pilipinas. So, payag na si Chamame ng ganun. Papayag siya. So, gano'n na lang. Pag pinanganak ka mo, ibibigay ko na Si lang. Chamame, no hay problema. Vamos a cuidar. No? Después solo nombre de... Pone. Puede poner Mari. sí, tú. Mari. Tú no, mamá, tú lo Sí, María. Mari a mamá. Sí, mamá. No tiene Tú poner problema. un documento. Arregla todo el documento. Porque hay embajada aquí, cerca aquí, de Nigeria. Sabi ko merong embassy dito, pwedeng ayusin yung paper. Sí, Nigeria. Porque, Chamame, escucha. Yo hablar con ella. ¿Por qué tú ir con Mario? ¿Por qué tú no mirar antes? Sí. Bakit daw hindi mo muna tinignan si Mario? Antes mirar. Sí, mira. Mario no vine a Mario para su país, España. para España. Mario también para España, después ¿por qué no mirar antes? Sí, yo sé, pero diferente. Porque Mario tiene amor con Aya. Ella pensaba Mario ahora su marido. Sabi ni Chamame, bakit daw hindi niya muna tinignan si Mario o inobserbahan o nagtiwala Te llaman a agad. mi cookie, ¿qué mami cookie va a decir? Más mejor tú hablar con Mami Cookie. Porque, ¿cómo va a explicar esto? ¿Qué problema? Problema. Pero tú, Porque cuando saca también problema. problema, sí. O sabi niya may pagka daw kasi pinalaglag problema, ganon. Kakusapin daw niya si Mami También Cookie. aquí, hospital caro para No está bien esto aborción. Más mejor No, cuando tú quieres sacar bebé para... Con papel. un papel. Kailangan ng pirma ng sa abortion dito Belgium, tsaka ng doktor, tsaka ng tatay ng nanay. Ahora con papel. Oo, iba na ngayon. So, Toro Permar. Una Sí. pirma. So, kaya ba ni Chamame na Mira. alagaan yung bata? Mira, 3 meses. Antes llama a Mario, llama a Mami Cookie. Antes, ¿qué Mami Cookie va a decir? O katawagan daw muna si Mami Cookie kung ano sasabihin ni Mami Cookie. Kasi siya yung nanay. Porque Mario no llamar más. No. Tawagan mo sa... Hindi kasi tumasagot na sumasagot. Tatawagan daw muna si Mami Cookie tapos anuhin. Tawagan mo na. No? Tawagan mo sa rin. Ano na, paano tatawagan si Mami Cookie? Wala naman sa WhatsApp lang. Sa WhatsApp mo tawagan. Porque uno si Mana, no dormir bien. Problema de bebé cuando no dormir bien. ¿Cómo va a ser? Ahora también trabajo, porque sueño, va a querer sueño, trabajo, ¿cómo va a decir? O yun nga, sa Sí, trabaho daw kasi si Aya tapos antok-antokin. Okay lang ba kay Chamame na Ano? ampunin niya yung bata? Oo nga, Chamame, no, to acceptar to adoption esto bebé, no, cuando Sí, dito rin. cuando nosotros filipinos, pues, Pwede daw kunin, ampunin ni Chamame. porque en nuestro país ahí no como aquí. No, como ay bien, sí, no, hay mucha gente Na siya na yung ayudar. kikilalanin ni nanay Oo. ng magiging anak ko. Oo, pwede daw. So doon daw kasi sa Pilipinas, okay daw, marami na magtutulong-tulong. Kasi, Pero no bien, Mario, no bien así. No es ¿Por qué bien. no colgar el Pero teléfono? no, Mario, ahora no Mario, sabes no si coge. se embarazada. Mario no sabi ko. Colgar el teléfono. Oh, sabi Kaya ko ni Chamame, Mario, no, ¿por qué? sabi ni Chamame, hindi raw okay si Mario, ba't ka daw hindi raw Posible, sumasagot mucho ng trabajo, hay Sabi nga nung, problema también en ¿Qué España. trabajo? Así no, confianza terminar. kaya nga, Cuando así no viene. yung sa radio pintuan. Kung nakikinig. ¿Por qué no hablará Mario con el preservativo? Oo nga, eh. Cuando... Bakit daw, sabi nga ni Benjo, bakit daw hindi kasi nag-condom si Mario? Bakit daw po nag-condom? Abay, 32 naman na kami, 39 na siya.
Malay ko bang mangyayari yun? Ella ha dicho, ¿por qué no poner condom? Sí. Después ella ha dicho, ella grande, ella 32. Sí. Mira, chamame, oh. Grande. Esta 3 meses. Háblale, él ¿Cómo tiene sabe que. estos meses? ¿Cómo él va a decir que no con el teléfono ahora? Oo, sabi nga raw kausapin daw muna si Antes Mario. estaba bien, Ay, kausapin daw cuando muna si Pero Mami ahora no Cookie. quiero comer teléfono. Hablar mo, más umpizar a hablar con Mami Cookie, no? Ayun. Chamame, pero, escúchame, no? Tú sabe, no? Mira, Grande. igual. Tú, Yo, chamame, yo, mujer. yo, Tu hombre. 3 meses, chamame. Mira, también, 3 meses. embarazado. La verdad, chamame, yo embarazado también 3 meses. Porque hay que llamarlo a mi Cookie. Llámame con que llama. Llámale. Tawagan ko rin muna si Mami Cookie. Mira naman, oh. Mira, ¿qué clase de bebé esto? No, escúchame, ¿qué clase de bebé esto? ¿Niña o niño? Mira, ¿qué clase de bebé esto? ¿Niño o niña? ¿Ha? Tendrá ese problema. Ayun niya akong basilin. Chame, ahora, problema, ahora. Antes chame y bien a la cara. Ahora es Puro problema sa mami. Sí, porque ella... Cuando se acerca, me parece que hay mucho problema ahora. Sí, porque ella... Papá, ¿cómo va a hacer ahora su trabajo? Oo, paano daw gagawin? Wala daw tatay. Pero pwede abortion, no sabe nada. Solo abortion. Ganyan lagi mo siya sabi abortion. Sinabi nga, di ba kailangan No ng puede hacer pirma? aborto así. No, es solo tú sabes. Sana maging masaya yung prank na to, nakakabuisit. Yo no puedo hacer aborto así. Sin saber su Ah, Pinag-ano yung abortion. No, chamame. Chamame, mira. Lalaki ka, sabi ng lalaki ka. Hindi ka mabubuntis. hindi mo kasi naliloko ka lang. No, chamame. Aquí po. Cierra la puerta. Dentro y cierra la puerta. Chamame, mira. Ahora vamos a... Entra y ciérrame la puerta. Gagano. Cierra. Chamame. Habla bien. Este 3 meses chamame. Ella 3 meses no... Créeme, se va a poder abortar más. 3 meses no pwede abortion. No, 3... Mira, 3 meses ella, él... Me sigan ganando, ciérrame la puerta, va, porque aborto. Cada uno con su cuerpo. Oh, habla. Chamame, escúchame. Créeme, se no puede abortar. Sí, esto, problema de... Tú sabes, no? Diyos problema. Sí, Diyos empadaro. Magagalit ang Diyos. Ano? Yo pwede abortar. ¿Qué tú tienes? ¿Qué tú tienes? No, esto, ay kaka. Chamame. Wala ka magsabi. Chamame, escúchame. Escúchame. Abortar. Pero, Ella puede morir. Pwede mo rin? Sí, cuando así 3 meses puede morir. Huwag tomar una medicina para sanar. pero hay más problema chamame, no hay dinero para soportar de este bebé. No hay dinero? Dinero. De canto. No, chamame, escúchame. Mira, chamame. Trabajo antes. Sí. Sabi magtrabaho ka daw muna kung wala kang pera, sabi Kung wala niya. kang pera. Ginusto mo yan di ba? Yes. Tapusin na natin ito, chamame. Ano? Paano ba? Chamame, escucha, ella ha dicho. Chamame, ikaw nagsabi. Pero chamame, este 3 meses es solo comida. Solo bro. Sabi niya yung 3 pesos daw ito ay pagkain lang. Chamame, tú no sabes virgen, no? No olvidar. Virgen, sin tocar. Kato pensar, es na verdad? No olvidar, chamame. Virgen. Nag-iisip na si Chamamay kung ano gagawin. Alam mo gagawin niya. Lagi na siya nabong-problema sa amin. Ara ka na din ito, tiyan problema conmigo. Ay, naman si Medyo pinipilit, abortion. Dito, abortion. Sabi nga ni Chamamay, bago mag-abortion, kailangan pirma-pirma Hindi gano'n. lang, ba't mo maiisip na ipalaglag ang bata? Ewan ko sa kanya, ano ba naisip na rin ako?
abortion. Uso kasi dito, di ba? Uso sa atin di uso yun. So kayo, At dito po, nagtatapos ang ating video.